Bienvenido o bienvenida a esta exploración en profundidad. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, está en boca de todos. El valor de la educación, ¿cómo está cambiando? Exacto. ¿Sigue siendo la universidad esa llave maestra para el futuro profesional? ¿O qué pasa con los oficios? Los de toda la vida, que de repente oímos hablar de salarios de vértigo. Sí, es un cambio notable. Y claro, la inteligencia artificial, ¿dónde encaja en toda esta ecuación? Porque está por todas partes. La IA es el gran tema ahora mismo, ¿verdad? Tenemos sobre la mesa un montón de fuentes, la verdad. Artículos, datos de estudios, incluso trozos de entrevistas. Y pintan un cuadro, pues, complejo. A veces hasta contradictorio, diría yo. Sí, hay visiones muy diferentes. Nuestra idea hoy es desgranar un poco todo esto. Ver las tensiones, universidad versus formación profesional, tecnología, economía. Entender qué ofrece realmente cada camino a día de hoy. Exacto. A ver qué promesas hay detrás de cada opción. Vale, pues vamos a ello. Venga. Empezamos con una historia que, la verdad, llama la atención. La hemos sacado de las fuentes. Un chaval de 18 años acaba de salir de un instituto católico en Filadelfia Ajá. y consigue su primer trabajo como soldador. El salario, agárrate, $75.000 al año. ¿75.000? Nada más empezar. Es impresionante, desde luego. Hombre, Y lo interesante, que lo subraya la fuente, es que no es un caso único. Para nada. De los 24 que se graduaron de su programa de soldadura, 24. sí, de ese programa concreto, pues todos los 24 tenían ofertas de $50.000 para arriba. ¿Todos? Todos. Y este chico en concreto, Aidan Holland, va a trabajar para un contratista de defensa en Nueva Jersey soldando, ojo, submarinos nucleares. Madre mía. Soldando submarinos nucleares con 18 años. No está nada mal. Ya te digo. Esto choca un poco con la imagen que, bueno, a veces tenemos de estos trabajos, ¿no? De oficios manuales. Totalmente. Y aquí es donde conecta muy bien con otra de las fuentes. Una que cita a Randy Weingarten, que es de la Federación Americana de Profesores. ¿Y qué dice ella? Pues habla precisamente de eso, de la percepción errónea, de esa idea un poco anticuada de que la formación técnica, la FP, es solo para trabajos de poca cualificación y sueldo bajo. Cuando vemos que no tiene por qué ser así. Claro. Lo que sugieren las fuentes es que está surgiendo como un nuevo pensamiento. Hay una transformación en marcha en cómo valoramos la formación y el trabajo. Se está revalorizando lo práctico. Vale, entonces, mientras estos oficios parece que ganan terreno, que ganan prestigio, la universidad, la tradicional, está como enfrentando sus propios retos, ¿no? Exacto. Las fuentes hablan de que las 3 Rs de la educación ahora son rehacer, renovar y revisar. Hay una necesidad de cambio. Y la inteligencia artificial, la IA, parece que es el gran catalizador. Lo acelera todo. Sin duda. Hay una encuesta que se cita, hecha justo después del boom de ChatGPT, que es muy reveladora. ¿Qué decía? Pues que casi el 90% de los estudiantes universitarios admitían usar chatbots para ayudarse con los deberes, con los trabajos. Casi el 90%. Es muchísimo. Una barbaridad. Y claro, eso nos lleva a la pregunta del millón, que está ahí en varias fuentes. Si la IA hace gran parte del trabajo académico, ¿qué están aprendiendo los estudiantes de verdad? Es la pregunta clave, sí. Es fundamental. Y tenemos un caso muy documentado que salió en New York Magazine, el de Chungin Royley, un estudiante de informática en Columbia. Un caso, digamos, paradigmático. ¿Qué hizo este estudiante? Cuéntame. Pues admitió, así, sin tapujos, que usaba IA para generar el 80% del contenido de sus trabajos de clase. El 80%. El 80%. Él decía que añadía solo el 20% de su humanidad, sus palabras. ¿Y qué nota sacó? Lo más llamativo, sacó la máxima calificación, un 100 sobre 100, una A. Increíble, un 100. Haciendo solo el 20% él mismo. ¿Y cómo lo justificaba? ¿Dijo algo? Sí. Su argumento, según recoge la fuente, es que la mayoría de los trabajos universitarios para él no son relevantes para aprender de verdad, pero sí son hackeables por IA. O sea, que se puede usar la IA para superarlos fácilmente. Vaya mentalidad. Y fue más allá. Llegó a crear y lanzar una herramienta de IA, diseñada, y lo dijo así, para ayudar a mentir en entrevistas de trabajo. Pero bueno,
Eso ya es pasar a otro nivel, ¿no? ¿Tuvo alguna consecuencia para él? Sí, la Universidad Columbia lo puso en periodo de prueba disciplinaria. Algo es algo. Aunque él no dejó de señalar la ironía, ¿no? Que la propia universidad colabora oficialmente con OpenAI, los creadores de ChatGPT. Tiene su punto, ¿sí? Su predicción es que en nada, en muy poco tiempo, usar IA para este tipo de trabajos dejará de considerarse hacer trampas, que será lo normal, lo esperado casi. Uf, una visión bastante radical del futuro de la educación. Y claro, esto lleva a otra pregunta lógica, ¿no? Si la IA puede hacer los trabajos, ¿para qué ir a clase? Exacto. Parece que no soy el único que se lo plantea. Hay un artículo reciente en el periódico de Harvard, el Harvard Crimson, escrito por una estudiante, Sandhya Kumar, Sí, lo he visto. y aborda justo eso, el absentismo, que cada vez más gente no va a clase. Y dice que Harvard se ha dado cuenta y ha impuesto requisitos de asistencia, más control. Exacto. Pero Kumar, en su artículo, argumenta que esa es la respuesta equivocada, obligar a ir. ¿Por qué? Ella misma admite que saca su tablet o el portátil en clase y se pone a hacer otras tareas si el profesor, si no le engancha, si no capta su interés. Vaya, Y hace un cálculo muy curioso. Estima que cada clase a la que no va en Harvard le cuesta, entre comillas, unos $117,81, calculado sobre la matrícula anual. casi $120 por clase perdida. Y aún así prefieren oír. Sí, porque su argumento es que el coste real no es el dinero, es el tiempo, la energía, la oportunidad perdida al asistir a una clase que ella no considera útil. Entiendo. Para ella, y sugiere que para más gente, saltarse la clase es como una ventaja valiosa para ponerse al día con otras cosas, estudiar para exámenes o simplemente gestionar mejor su tiempo. ¿Y la razón de fondo? ¿Por qué no le parece útil la clase? Pues lo que apunta es clave. Sienten que no aprenden nada nuevo en esas clases o que pueden conseguir la misma información por su cuenta, leyendo los materiales, por ejemplo. Es una desconexión. Preocupante, ¿no? Entre lo que ofrece la institución y lo que el estudiante percibe como valioso. Muy preocupante. Y esta sensación, esta búsqueda de valor práctico, no solo se ve a nivel individual, en los campus. Parece que también resuenan en cambios a nivel político. También se mencionan en las fuentes. Así es, se cita, por ejemplo, una orden ejecutiva de la administración Trump, que estaba orientada a modernizar programas laborales federales. ¿Con qué objetivo? El objetivo explícito era priorizar la preparación para trabajos de comercio de calidad del futuro, o sea, oficios cualificados. Y esto marcó, según la fuente, un cierto distanciamiento del enfoque de universidad para todos, que atribuían a administraciones anteriores. Resulta curioso, ¿verdad? Ver esa línea argumental, la de valorar los oficios, viniendo de esa administración en concreto. Sí, es llamativo. Y lo fascinante, y las fuentes lo señalan bien, es esa convergencia, digamos, inesperada de discursos. ¿A qué te refieres? A que tienes una política republicana de la era Trump que en este punto concreto de valorar la formación profesional, pues suena muy parecido a lo que decía la líder sindical Randi Weingarten que comentamos al principio. Es verdad. Una alineación curiosa. Muy curiosa. Ahora bien, para dar todo el contexto, las fuentes también meten un dato de análisis político sobre las elecciones de 2024. ¿Cuál? Señalan una correlación. Dicen que aparentemente los republicanos obtuvieron mejores resultados en los estados con menor nivel educativo promedio y los demócratas en los de mayor nivel educativo. Vale. Es una correlación que aparece en el material. Nosotros simplemente la reportamos, tal cual, sin entrar a valorar si es causa-efecto o simplemente una coincidencia estadística. Entendido. Es un dato más de este panorama tan complejo que dibujan las fuentes. Y pensar que no hace tanto, quizás simbolizado por aquella famosa frase de plásticos en la película El Graduado, Claro. la universidad parecía el único camino, el seguro, Exacto. hacia el éxito. Y hoy la cosa es bastante más enrevesada. Mucho más. Aunque, ojo, tampoco podemos decir que la universidad no sirva para nada, ¿eh? Que un estudio reciente de la Universidad de Georgetown, que también está en nuestro material, insiste en que, a largo plazo, Ajá. la inversión en un título universitario generalmente sigue compensando. Económicamente hablando. Sí, eso dicen los números de ese estudio. Son bastante claros. De media, un licenciado universitario gana unos 2,8 millones de dólares a lo largo de su vida laboral, 2,8 millones. frente a 1,6 millones de alguien que solo tiene el título de secundaria. La diferencia sigue siendo, pues, sustancial.
Más de $1.000.000. Vale, la diferencia es grande, pero hay matices importantes, ¿verdad? No todos los títulos son iguales. Efectivamente, ahí está la clave. El mismo estudio de Georgetown aclara eso muy bien. No es lo mismo estudiar una cosa que otra. Por ejemplo, Pues los ingenieros o los licenciados en empresariales, por ejemplo, tienden a ganar bastante más que los titulados en educación o en artes liberales. lógico. Así que la elección de qué estudias dentro de la universidad sigue siendo un factor crítico para el retorno económico. Tiene todo el sentido. Pero entonces, claro, entra en juego otra perspectiva muy interesante que también recogen las fuentes, la del famoso libro El millonario de al lado, Ah, sí, un clásico. de Thomas Stanley y William Danko. Exacto. Su investigación daba una visión muy distinta sobre cómo se genera riqueza de verdad, ¿no? Sí, fue un libro bastante rompedor en su día, porque reveló algo que iba contra la intuición. ¿El qué exactamente? Pues que muchos millonarios hechos a sí mismos, en Estados Unidos, no eran los profesionales de alto estatus que uno se imagina. Ujú. Médicos, abogados de grandes bufetes, altos ejecutivos. ¿Y quiénes eran entonces? Pues al contrario, una proporción muy significativa eran propietarios de pequeños negocios, a menudo en sectores considerados más obreros o de mercado medio. Como por ejemplo, ¿dan algún ejemplo en el libro o no? Sí, claro. Fontaneros, soldadores, electricistas, contratistas de obra, dueños de empresas de control de plagas, negocios que normalmente no asociamos con grandes fortunas. Ya. ¿Y cuál era la clave de su éxito financiero según el libro, si no era el tipo de trabajo? La clave, según Stanley Danko, no era el caché social del trabajo. Era la disciplina financiera, muy estricta. ¿En qué sentido? Pues vivir siempre por debajo de sus posibilidades. Evitar deudas innecesarias, sobre todo las de consumo. Reinvertir sistemáticamente los beneficios en el propio negocio. Y centrarse en acumular patrimonio real, no en aparentar estatus. O sea que la lección del millonario de al lado no es tanto qué haces, sino cómo gestionas tu vida profesional y tu dinero. Precisamente. Y esto conecta directamente con el ejemplo del principio, el del joven soldador de los $75.000. Claro. Lo que sugiere esta perspectiva es que los oficios cualificados no solo pueden ofrecer un buen punto de partida económico hoy en día, que ya lo vemos, Sí, sí. sino que, con la disciplina adecuada, pueden ser un camino muy sólido hacia la independencia financiera, hacia acumular riqueza. Y ojo, también hacia una seguridad laboral que quizás es más precaria en otros sectores que dependen más de los ciclos económicos o de la propia tecnología. Entendido. Es una visión interesante. Y para ver cómo se está intentando, digamos, revitalizar esta vía de los oficios, las fuentes nos hablan de una iniciativa concreta, la de Angie Simon. Sí. Heavy Metal Summer Experience. Un nombre curioso, ¿verdad? La verdad es que sí. Es un programa sin ánimo de lucro que fundó ella en 2021. Sí, y su objetivo es muy claro. Quiere introducir a estudiantes de instituto, de secundaria, en carreras prácticas, como la soldadura, la fontanería, la instalación de sistemas de climatización. Oficios. Y en una entrevista que tenemos, le hacen una pregunta que me parece fundamental. ¿Qué ha pasado con aquellas clases de taller, de madera, de metal, que antes eran más comunes en los institutos? Ya. ¿Y qué responde ella? Pues es muy directa. Apunta al corazón del problema según lo ve ella. Ese es el problema, dice. Las escuelas no saben sobre estos oficios, no tienen la oportunidad de experimentar lo que significa trabajar con las manos. Falta de conocimiento y de experiencia práctica en la escuela. Exacto. Y su misión es doble. Por un lado, que vuelvan esas clases prácticas. Y por otro, que las instituciones educativas, los institutos, los orientadores, empiecen a respetar y valorar las trayectorias profesionales no universitarias, que las vean como opciones legítimas y valiosas. Y parece que necesidad en el mercado laboral hay, ¿no?, para estos perfiles. Enorme. Simon cita datos muy concretos en la fuente. Habla de unos 400.000 puestos vacantes en el sector de la construcción, solo en Estados Unidos, ahora mismo. 400.000. Sí, y la previsión es que casi el 40% de la gente que trabaja ahora en este sector se va a jubilar en los próximos 5 a 7 años. Madre mía, es un agujero enorme. Hay un vacío generacional que hay que cubrir urgentemente. Es una cifra tremenda, desde luego. Y además, Simon apunta a otra ventaja de estos oficios que a menudo no vemos: el potencial para emprender, para montar tu propio negocio. Correcto. Menciona que un porcentaje muy alto de la gente que empieza en un oficio acaba montando su propia empresa. ¿Da algún dato?
Sí, cita que alrededor del 65% de los miembros de su asociación profesional específica, SMCATA, que es de contratistas de chapa y aire acondicionado, son dueños de sus negocios y muchos empezaron como empleados, trabajando en el oficio. O sea que hay una ruta clara hacia ser tu propio jefe. Existe, sí. Una ruta hacia la autonomía y el crecimiento empresarial que quizá no es tan evidente en otras carreras. Las fuentes también recogen el testimonio de un estudiante del programa de Simon, un tal Alejandro, y dice algo muy simple, pero que me parece revelador. Demasiada gente no sabe sobre los oficios. Es que esa es la base de todo, el desconocimiento. Parece que es la primera barrera. Totalmente. Simon insiste mucho en eso, que el reto no es solo informar a los estudiantes, también hay que llegar a los padres y a los orientadores escolares. Que son los que al final influyen mucho en la decisión. Claro. Cuenta cómo muchos padres se quedan atónitos, dice ella, en las ceremonias de graduación de sus campamentos de verano, cuando descubren el potencial salarial real. Habla de cifras. Habla de cifras de 6 dígitos en muchos casos. Y los beneficios, planes de pensiones, formación continua gratuita si se afilian a sindicatos, todo mientras ya están ganando un sueldo desde el principio. ¿Y esa información cambia la perspectiva de los padres sobre si es imprescindible ir a la universidad? Según Simon, radicalmente. Especialmente en comunidades con menos recursos económicos, donde la idea de una carrera universitaria, con la deuda que puede suponer, Asusta mucho, claro. pues sí, ver una alternativa viable, con buen sueldo, con seguridad laboral, les abre los ojos y el propio crecimiento de su programa lo demuestra, dice ella. Empezó con 28 estudiantes en 2021 ¿Y ahora? y prevé casi 900 este verano, en un montón de sitios de Estados Unidos y Canadá. Para ella eso demuestra que hay una demanda real de este tipo de orientación. La verdad es que el crecimiento es espectacular. Ella misma tiene una anécdota personal sobre esto, ¿no? Que cuenta en las fuentes. Sí, es bastante potente. Cuenta que cuando ella terminó la universidad, pues compañeros suyos de su misma edad que habían elegido ser instaladores de tuberías, pipe fitters, dice, Ujú. ya se estaban comprando sus primeras casas, en la carísima área de la bahía de San Francisco. Mientras ella acababa de salir de la universidad. Exacto. Mientras ella apenas empezaba su carrera profesional, después de años estudiando y posiblemente acumulando deudas, empezar a ganar dinero y experiencia a los 18, en un oficio, te puede dar una ventaja financiera inicial muy, muy importante. Es un punto de vista. Queda que pensar, desde luego. También se insiste en las fuentes en que estos oficios ya no son lo que eran, ¿no? Que han cambiado mucho. Exacto. Simon lo recalca. La construcción, los oficios modernos, requieren una competencia técnica importante. Y manejo de herramientas digitales, de informática. Ya no es solo fuerza bruta, ni mucho menos. Se han tecnificado. Muchísimo. De hecho, hay otra fuente, un artículo del Wall Street Journal, que cita a un contratista. Y dice que busca perfiles muy diferentes a los que buscaba hace 20 años. ¿Qué tipo de perfiles busca ahora? Gente con mayor aptitud tecnológica, porque los trabajos en sí se han vuelto mucho más técnicos. Bien, pues hemos tocado muchos palos. Si intentamos juntar un poco todas estas piezas que nos dan las fuentes, ¿qué panorama general emerge? ¿Qué vemos? Pues, a ver, parece bastante claro que estamos viviendo una revalorización importante de los oficios cualificados. No es que la universidad haya dejado de ser importante, ojo, No, claro. pero su posición como la única vía correcta o superior, eso sí que está siendo cuestionado. Y desde varios frentes. ¿Cuáles dirías que son esos frentes principales? Pues, por un lado, la pura demanda del mercado laboral. En sectores técnicos, como hemos visto, faltan profesionales. La necesidad real de trabajadores. Exacto. Por otro lado, los costes de la universidad, que son cada vez más altos y hacen que mucha gente se pregunte si la inversión realmente merece la pena, sobre todo dependiendo de qué carrera elijas. El factor económico, sí. Y ahora, como un factor disruptivo añadido, nuevo, tenemos la inteligencia artificial, que no solo ayuda a los estudiantes a hacer los trabajos, como veíamos, Sí, el caso de Columbia. sino que también plantea preguntas sobre el valor mismo del conocimiento académico tradicional. Si las máquinas pueden replicarlo tan fácilmente, ¿qué valor tiene? Es una pregunta incómoda pero necesaria.
Hay un comentario de redes sociales que se cita en el material que has mencionado antes y que capta bien cierto sentir popular, ¿no? Sí, ese que dice, si no puedes monetizar tu título, no deberías poder obtener un préstamo para ello. Exacto. Es una visión muy pragmática. Exige una conexión directa entre lo que estudias y un empleo que te permita vivir y devolver el préstamo. Exacto. Subraya esa necesidad que parece que siente mucha gente de que la educación, sea cual sea, tenga una aplicación práctica, un retorno tangible. Entonces, al final, la conclusión es que los oficios son mejores que la universidad, o al revés, o no se puede decir. Yo creo que las fuentes sugieren que esa es la pregunta equivocada. Plantearlo como una competición. Entonces, Más bien apuntan a que, como decía Angie Simon, y como se deduce también de El millonario de al lado, la clave no está tanto en el camino que eliges, sea universidad, sea formación profesional, sino en lo que haces con ello. interesante. La disciplina, la aplicación práctica de lo que aprendes, la visión a largo plazo, la gestión financiera. Esos parecen ser los factores que de verdad marcan la diferencia para salir adelante, independientemente del título o la habilidad concreta que tengas. O sea, no solo es el qué aprendes, sino el cómo lo aplicas y cómo te gestionas tú a lo largo de tu vida profesional y personal. La actitud. Precisamente. Y todo este escenario, esta confluencia de factores, la IA avanzando en tareas intelectuales, por un lado, y por otro, esta revalorización del trabajo manual cualificado, nos deja con una pregunta importante para reflexionar, creo yo. ¿Cuál sería? Pues estamos caminando hacia un futuro donde el prestigio y quizás la necesidad percibida de ciertos títulos universitarios, a lo mejor los más teóricos, los menos directamente aplicables al mercado, disminuya significativamente. Y si eso ocurre, ¿qué implicaciones tendría? ¿Una reestructuración? Podría forzar una reestructuración muy profunda, no solo del sistema de educación superior como lo conocemos, sino de cómo nuestra sociedad en general valora y remunera los distintos tipos de trabajo, las distintas contribuciones profesionales. ¿Podríamos estar ante un cambio de paradigma importante? ¿En la definición misma de lo que consideramos una carrera exitosa? Exactamente. Es algo sobre lo que, sin duda, merece la pena seguir pensando y observando cómo evoluciona. Desde luego. Una exploración fascinante, la verdad, de un mundo educativo y laboral que está en plena ebullición. Las fuentes que hemos analizado hoy nos dejan una perspectiva compleja, llena de matices, sobre las decisiones que, bueno, todos tendremos que afrontar en el futuro, de una forma u otra. Sin duda. Alphatec. Llevamos tu negocio al futuro.